Capítulos 16 al 20. Rudy era un vendedor ambulante que se consideraba a sí mismo afortunado. Nació como el tercer hijo de una familia de comerciantes del Vizconde Maggio. Rudy no podría suceder a la familia debido al orden en el que nació, pero sus padres y sus dos hermanos mayores lo habían criado sin discriminación o rechazo de ningún tipo. Le dieron la misma educación avanzada que le dieron a su segundo hermano mayor, y lo prepararon para que pudiera independizarse de manera temprana, porque ya le habían dicho, no podrás hacerte cargo de la familia. Cuando Rudy alcanzó la adultez, empezó a ganar experiencia como un vendedor ambulante. Solo recibió el apoyo de sus padres una vez, cuando empezó su propio negocio, y a pesar de las dificultades, pudo arreglárselas y salir adelante por sí mismo. Desde aquellos momentos hasta ahora, habían pasado 3 años desde que empezó su negocio. Rudy había comenzado a pensar en comprar un carruaje con el dinero que había ahorrado, e invitar a otros mercaderes a unirse a él para formar una caravana, o tal vez, establecerse en algún lugar y abrir una tienda. Sin embargo, Rudy pensó que se había quedado sin suerte cuando fue atacado por bandidos hace unos días. Él había contratado 2 aventureros de Rangüe para escoltarlo, pero el grupo de los bandidos consistía en unas 20 personas, por lo que fueron aplastados y acabados de una forma violenta. Él ahora se lamentaba de no haber contratado más escoltas, pero ya era demasiado tarde. Cuando le quitaron sus bienes y el dinero, se dio cuenta de que también le iban a quitar la vida, pero en ese momento gritó, mi familia puede pagar un rescate. Esa fue la pésima forma que encontró para suplicar por su vida. Sin embargo, no era el trabajo de un comerciante morir por orgullo. Su familia tendría algunos problemas, pero tenía que hacer algo para sobrevivir y reconstruir su negocio de alguna manera. Y el rescate que pagara su familia por él, podría serles regresado mediante dicho negocio. Lo mejor que podría ocurrirle es que apareciera un grupo de aventureros o de caballeros que derrotaran a los bandidos y recuperaran el dinero y los bienes que le habían arrebatado, pero el mundo no funcionaba de una manera tan maravillosa. Con esos pensamientos en mente, Rudy fue sorprendido por los ruidos que lograban llegar a sus oídos, mientras soportaba el confinamiento en una oscura y sombría celda. ¿Alguien está bajando al sótano? Cuando Rudy notó el pequeño sonido que creaba alguien bajando las escaleras, levantó la tosca y maloliente manta, y se quedó mirando fijamente a través de los espacios de la rejilla de madera, pero el lugar estaba tan oscuro que no podía ver nada. Si hubieran sido los bandidos los que estaban bajando, estarían llevando velas o una luz mágica. Por lo que se preguntaba si lo que escuchó era obra de su imaginación, pero negando esos pensamientos llegaron a sus oídos los pasos descalzos de alguien acercándose. Hasta que los pasos se detuvieron al llegar justo delante de la celda. Sin embargo, aún no podía ver señales de alguien en la oscuridad. ¿Quién está ahí? Cuando Rudy hizo esa pregunta, su voz estaba ronca de miedo, pero pudo escuchar una respuesta cercana al suelo disculpándose. Oh, lo siento. No me había dado cuenta de que el lugar estaba a oscuras. Fuego demoníaco. Una llama del tamaño de un puño y de color azul apareció e iluminó la celda. Ah, ¿un fantasma? Frente a los ojos de Rudy, había aparecido un niño pequeño con el cabello blanco y la piel tan pálida como la de un cadáver, vestido con prendas que parecían más trapos que ropa. Con esa apariencia sin vida en la cara del niño, Rudy no pudo evitar pensar que el niño había sido asesinado por los bandidos y se había convertido en un no muerto, por lo que, con aún más miedo, se aferró a su manta. No, yo estoy vivo. Los gritos de Rudy seguían diciendo, ¿ahora puedo ver los espíritus de las personas? Algo que al principio sorprendió a Bandalío, pero cuando comprendió que Rudy solo estaba asustado, relajó sus hombros. Bandalío había venido para ayudarlo, por lo que este sujeto no tenía que estar tan asustado, así que se puso un poco malhumorado por su propio aspecto, pero rápidamente se recompuso y continuó la conversación. Todos los bandidos del grupo que te secuestró han sido eliminados. Pero, como puedes ver, no soy un aventurero, soy un vampiro.
Rudy poco a poco recuperó la calma al escuchar a Bandalieu, que continuó hablándole indiferentemente. Solo para darse cuenta de que su situación no había cambiado para mejor, volviéndose a poner de color azul por el miedo. Un Dampiro. ¿Así que viniste a matarme? Dampiro. En esta nación donde Rudy nació y creció, había escuchado que ese nombre le pertenecía a una especie de demonio, que era conocida por ser el principal objetivo de las subyugaciones. Esto lo escuchó particularmente de los sacerdotes de Arda, el dios de la ley y el orden, quienes no dudaban en clasificarlos como no muertos de rango especial. Así que, a diferencia de los aventureros y caballeros que tanto esperaba, este ser no debía tener un espíritu tan recto como para ayudarlo, sin mencionar la posibilidad de que en cualquier momento podría matarlo para que mantuviera la boca cerrada después de verle la cara. Sin embargo, después de escuchar su pregunta el niño Dampiro negó con la cabeza. No. No voy a matarte si te mantienes callado sobre mi presencia. Ah, ¿de verdad? Sí. Fuiste capturado y secuestrado por los bandidos, pero lograste arreglártelas para sobrevivir a una pequeña guerra entre bandidos. Eso es lo que debes decir. A cambio, no dirás nada sobre mí. Rudy aún parecía estar en un estado de desconfianza. Desde su punto de vista, era como si hubiera conocido a un buen demonio, así que lo que Bandalieu le dijo no parecía servir de nada. De hecho, Bandalieu era muy consciente de que debía cerrarle la boca para siempre a este joven vendedor ambulante. Pero tenía una razón para evitar matar a Rudy tanto como le fuera posible. Quiero que mi comportamiento diario sea lo mejor posible. Por el bien de mi futuro. Esa era su simple y sencilla razón. Con el fin de protegerse, había encontrado como razonable asesinar bandidos y otros que no eran tan inocentes, incluso si hacía esto por todo el mundo Lambda, concluyó que estaría bien matarlos. Sin embargo, matar a una mera víctima como Rudy solo por su propia seguridad, era un acto que solo podría clasificar como indignante. Bandalieu creía que tal acto solo tendría un efecto profundamente negativo en su personalidad, incluso si otros no se dieran cuenta de lo que hizo. De hecho, el tío y su familia que vivieron discriminándolo en la tierra, el terrorista que se explotó a sí mismo y hundió el barco con una bomba, y los científicos que experimentaron con él y muchos otros en origen, solo eran vistos por Bandalieu como nada más que lunáticos marginados. Él no podía tolerar el verse a sí mismo tomando el mismo camino que ellos. No es que no quisiera volverse como ellos por el simple hecho de que los odiaba. Su razón para no volverse como ellos, era que el deseo de Bandalieu consistía en tener una vida feliz aquí en Lambda, una vida que nunca pudo tener en la Tierra o en origen. Y esta era la forma de que su deseo se hiciera realidad. Bandalieu quería una vida de riqueza y comodidad, rodeada de familiares y amigos, y relaciones que fueran cálidas. ¿Acaso un maníaco marginado podría construir y mantener eso sin arruinarlo? Además, también existía el problema de que Amemillairoto y los otros tramposos se reencarnarían en el futuro, un futuro que estaba probablemente a medio siglo de distancia, y que una vez que crecieran y tuvieran otra vez sus habilidades en su punto máximo, irían corriendo a subyugarlo en el nombre de la justicia. Como poseían habilidades tramposas, Bandalieu creía que entre alguno de ellos podría existir uno que tuviera la habilidad de ver crímenes pasados. Estaba seguro de que varios de ellos debían tener alguna habilidad especial que les permitiera leer la memoria de las personas, mirar su pasado y exponer directamente sus pecados, ya que ellos sí deberían tener una gran aptitud para la magia. Por ello, si era posible, Bandalieu quería evitar matar a una simple víctima como Rudy. Está bien, lo entiendo. Tampoco soy un aventurero ni nada por el estilo, como puedes ver. Afortunadamente, Rudy no parecía ser uno de esos fanáticos de Arda, por lo que eligió sobrevivir siguiendo los términos de Bandalieu. Lo que lo hizo parecer aún más sabio a los ojos de Bandalieu fue que no lo despreció cuando lo vio la primera vez. Solo se había vuelto cauteloso por el miedo que le tenía a un niño, cuya cabeza no le llegaba ni a la cintura.
Aceptar los términos fue una respuesta natural para Rudy. Una atmósfera espeluznante quedó a la deriva cuando el niño habló de una manera adulta que no coincidía con su apariencia. Para Rudy era muy difícil creer que lo que tenía delante era solo un niño. Con un fuerte sonido, el candado fue removido utilizando la llave de la celda que portaba el cabecilla de los bandidos. Cuando Rudy volvió a caminar de forma libre, soltó un suspiro de alivio, pero... Recuerda, si le comentas a alguien sobre mi existencia, desataré sobre ti varios espíritus malignos, así que por favor no cambies de opinión. Rudy asintió con el rostro de color azul cuando fue amenazado por Bandalío. Rudy subió por la escalera de cuerdas hasta regresar a la altura del suelo, pero allí se estremeció al ver los cadáveres de los bandidos, los no muertos manchados de sangre, y al pájaro óseo, en medio de su promoción haciendo sonidos alegres, con su cuerpo envuelto por una luz pálida y cubierto por una llama siniestra. En ese momento, Rudy se juró que aunque le dieran una montaña de monedas de platino, definitivamente mantendría este asunto en secreto. Aunque Rudy había viajado solo y sin una escolta, los bandidos que habían acechado en los alrededores del territorio habían sido eliminados por Bandalío, así que mientras no terminaran apareciendo goblins durante el resto de su viaje, terminaría completándolo a salvo. Rudy llegó por la mañana a su pueblo, había estado ahogando sus temores con el licor que los bandidos habían estado bebiendo, y aceptó de vuelta sus pertenencias que habían sido recuperadas por Bandalío de los bandidos. Además, había atado a los 3 caballos que habían estado amarrados al carruaje del grupo de bandidos, cuando Bandalío se los dio diciéndole, no seré capaz de utilizar caballos vivos. Rudy había logrado conseguir de manera inesperada 3 caballos, por lo que aprovechó la oportunidad para comprar un carruaje y expandir su negocio, pero esta era una historia que no tenía nada que ver con Bandalío. Bandalío, por otro lado, pasó el resto de la noche reemplazando los huesos que habían perdido sus no muertos, con los huesos que había guardado como repuesto. Luego, pasó la primera mitad de la mañana jugando con el pájaro óseo que había logrado promocionarse, convirtiéndose en un ave fantasma. Ahora el pájaro óseo tenía alas espirituales que le permitían volar. Después, pasó la segunda mitad enterrando los cuerpos de los bandidos. Cuando por fin se durmió profundamente ya era casi el mediodía. La despedida de Rudy fue una gran sorpresa para los no muertos. Pero para Bandalío, Rudy era solo otra persona más, por lo que su encuentro no le pareció muy importante. Cuando Bandalío se despertó, almorzó usando las sobras de los bandidos. Su menú consistió en carne asada con sal, pan y queso. Verduras secas en lugar de ensalada y sopa de pescado seco. Su postre estuvo conformado por frutas que consiguió en el bosque. Los bandidos sí que tienen una buena dieta. Mientras comía, Bandalío estaba ligeramente deprimido por un hecho del que no quería darse cuenta. Gracias a la eliminación de los bandidos y la comida que obtuvo de ellos, su situación alimenticia había mejorado significativamente, ya que dejó de comer carne maloliente y dura de los mapaches y zorros. Sin embargo, la cocina preparada con utensilios malditos no iba tan bien. Las herramientas malditas eran monstruos que habían sido poseídos por espíritus malignos y habían comenzado a moverse por su cuenta, sin embargo, carecían de la fuerza y la destreza necesarias para su actual trabajo. Por esta razón, se volvieron monstruos muy inadecuados para cocinar. Cuando Bandalío vio que este era el caso, entonces, ¿por qué no usó al hombre óseo para cocinar? No lo hizo porque los espíritus que habitaban en el interior del hombre óseo no eran humanos, sino espíritus de insectos, ratas y otros animales pequeños, que no tenían el concepto de lo que era cocinar. Si Bandalío les hubiera pedido, corten las verduras, ellos habrían blandido su espada contra las verduras tan fuerte como hubieran podido, y terminarían cortando incluso la tabla de cortar. Para ellos, aprender a usar una espada o un arco era más que suficiente para su crecimiento. Y en cuanto al propio Bandalío, no, solo tienes 1 año y ni siquiera debes pensar en cocinar, ¿qué harás si te terminas quemando?
Pero mamá, creo que comer directamente carne seca y pan duro es malo para el estómago de un niño de 1 año. Aunque tenga una mandíbula varias veces más fuerte que la de un niño normal. No, no lo harás, ¿y si te quemas? Me enfriaré con agua y absorción de calor. La magia del atributo muerte era todo lo opuesto del atributo vida, por lo que no era buena para ninguna forma de recuperación. Pero aunque no le fuera posible curar, sí lo podía hacer de una manera muy sutil. Mi magia puede curar lesiones fatales y enfermedades graves, pero no puede curar lesiones menores que no afecten mi vida. Si la quemadura consistiera en una quemadura de cuerpo completo, Vandalieu podía curarla, pero si solo era lo suficiente como para que la piel de su mano solo se volviera roja, sería difícil con sus habilidades actuales. Entonces no. Está bien. Tal vez Darcy había sido muy consciente antes de morir de que debía tener cuidado de no quemar a su hijo cuando era pequeño. Por lo que, ahora que se había convertido en un espíritu después de su muerte, ese sentimiento protector se había salido un poco fuera de control. Sin embargo, la negativa de Darcia no estaba equivocada, ya que las extremidades de Vandalieu, que solo acababa de cumplir 1 año de edad, eran muy cortas, y no sería seguro que pudiera lidiar con las lesiones inesperadas que le pudiera causar la cocina. Como resultado, la leña era ahora frotada por un golem de madera con su propio cuerpo para crear fuego, el agua era puesta a hervir, y los no muertos se encargaban de colocar en ella trozos de pan y carne. De este modo el guisado se había convertido en un alimento constante para Vandalieu. Pero el guisado tenía un sabor. Bueno, se puede decir que estaba mejor que la carne de mapaches y zorros. Esto está bien por ahora. Cuando crezca y gane mucho dinero, contrataré un buen cocinero y comeré comida deliciosa todos los días. Por ahora, veamos cuáles han sido mis cosechas. Primero, revisó las armas de los bandidos. Cuando eliminó a los grupos de bandidos anteriores, todos utilizaban hachas hechas a mano y cuchillos atados a palos de madera, palos simples, arcos y flechas, y otras armas de baja calidad. Pero como se esperaba del último grupo de bandidos del territorio, todos tenían buenas armas. Las armas eran de hierro ordinario, pero el metal no había sido correctamente fundido y vertido en un molde, lo que sí estaban, eran debidamente templadas por un artesano. Algunas de las espadas estaban rotas o habían sido dobladas por los monos óseos, pero muchas aún estaban intactas ya que sus dueños habían muerto al recibir un golpe fatal, sin tener oportunidad para oponer resistencia. Lo mismo ocurría con las armaduras de cuero que llevaban los bandidos de este grupo, las cuales eran mucho mejores que las armaduras de los grupos anteriores, que solo habían sido reparadas y remendadas. Estoy seguro de que incluso debieron atacar el carruaje de un comerciante de armas. El resto de los tesoros estaban en un carruaje tirado por caballos. Todas las pertenencias que eran de Rudy, le fueron devueltas, pero aún así, una cantidad considerable de bienes continuaba envuelta dentro de este carruaje de 3 caballos. Primero que todo, en el carruaje habían unas 50.000 lunas. En segundo lugar, habían algunos artículos de los que Vandalieu no sabía su valor exacto. Había una pila de telas de colores finos, y 2 barriles de vino que parecían de una buena calidad. También logró encontrar azúcar, un artículo que era un lujo, ya que no se producía en la nación del escudo Mir. Con estas armas que tenían de repuesto los bandidos, además de la comida, e incluyendo el propio carruaje, todo junto valdría más de 200.000 lunas. Era una gran cantidad de dinero, pero al mismo tiempo no parecía un gran tesoro. Alcanzar esa cantidad podría ser considerada toda una hazaña, teniendo en cuenta que Vegia era el único pueblo que podían saquear los bandidos. En este caso, en lugar de alabar la destreza de los bandidos, se debería culpar a los guardias por su ineptitud. Bueno, excepto por la comida, todo lo demás no significa mucho. Como de costumbre, quedaría en duda si tendría la oportunidad de gastar el dinero, las telas solo servirían para sus esfuerzos de crearse ropa, y la situación actual de Vandalieu que no podía hacer un uso completo de todos estos artículos continuaría igual.
Sin embargo, las armas y armaduras podían ser utilizadas por el hombre óseo, y si Vandalieu desarmaba un poco las armaduras, podría utilizarlas como armaduras para proteger los huesos de los monos óseos y el oso óseo. Por otro lado, no importaba cuántos tesoros hubiera encontrado, su medio de transporte seguía siendo un problema. Todos los caballos le habían sido entregados a Rudy, así que solo le quedó la parte trasera del carruaje. Incluso si pretendía hacer que el oso óseo tirara del carruaje, algunas modificaciones tendrían que hacérsele. Pero Vandalieu tuvo otra idea. Bien, ¿a quién debería darle la oportunidad? Mientras Vandalieu miraba los espíritus a su alrededor, murmuró esas palabras. Hasta que el espíritu de un hombre delgado y de mediana edad, cuya apariencia espiritual era inusual para alguien que debía pertenecer al grupo de bandidos recién asesinado, avanzó. Por favor, dale una oportunidad a este Sam. Fui un cuidador de caballos y cochero de un noble durante mi vida, soy el mejor en lo que se refiere al manejo y cuidado de un carruaje. Para Vandalieu fue una suerte que el espíritu de este hombre llamado Sam, que parecía haberse dedicado al cuidado de carruajes durante su vida, siguiera intacto. Además, al ver que a su cuerpo espiritual no se le había suministrado ningún poder mágico durante el tiempo que llevaba en ese estado, demostraba que poseía un buen poder mental. En cierto modo, el espíritu de Sam podría haber sido la mejor cosecha de esta incursión. El joven amo Vandalieu me ha vengado a mí y a mis hijas, estos bastardos las asesinaron después de haberlas utilizado como juguetes, y solo se han mantenido conmigo gracias a su rencor. Por tu favor, mis hijas y yo te serviremos por el resto de nuestra existencia. Tal vez los dos espíritus detrás de Sam pertenecían a sus hijas, porque al oírlo, inclinaron sus cabezas. Para Vandalieu era difícil distinguir sus formas femeninas, porque ambas eran espíritus de color negro, y los contornos de sus cuerpos apenas eran reconocibles como figuras femeninas. Tal vez se excedieron cuando les arrebataron las telas y el resto de su mercancía, o quizá este grupo de bandidos no tenía contactos con esclavistas. Cualquiera de estos dos motivos habría sido la razón por la que Sam y sus hijas fueron asesinados. Vandalieu miró fijamente al grupo de bandidos y se estremeció, porque probablemente había dado con la respuesta correcta. Entonces contaré contigo, Sam. Decidió no utilizar los espíritus de los bandidos y dejar entrar solamente el espíritu de Sam en el carruaje. Levántate. Cuando Vandalieu dio la orden, vertió su poder mágico en el carruaje, justo después comenzó a hacer crujidos ruidosos. Avanza. Al decir su siguiente orden, pudo ver cómo las ruedas del carruaje comenzaron a girar lentamente, aunque el carruaje en sí no tuviera ningún caballo vivo tirando de él. Confirmando eso, Vandalieu asintió lleno de satisfacción. La transformación del carruaje al integrarse con el espíritu de Sam fue un éxito. Ahora tenía las piernas que necesitaba para poder moverse. Bien, volvamos al bosque para que pases por encima de algunos goblins y puedas subir tus niveles. 2 días más tarde, después de escuchar a Rudy hablar de los bandidos, los guardias del pueblo magio decidieron hacer una redada en el escondite de los bandidos, pero todo lo que pudieron encontrar fue un pequeño cementerio, donde los cuerpos de los bandidos habían sido enterrados juntos, y a algunas bestias y goblins desenterrándolos y devorándolos. Encontraron rastros de las huellas creadas por un carruaje que abandonaba la zona, pero pensaron que debieron haber sido dejadas por algunos de los bandidos sobrevivientes y no realizaron ninguna investigación adicional. Al capitán de los guardias le había llamado la atención el hecho de que no hubiera huellas de cascos de caballo tirando del carruaje, pero no lo consideró lo suficientemente importante como para colocarlo en su informe. El cuasi varón bestero había estado de buen humor durante el año pasado. Después de atrapar y ejecutar a aquella bruja, varios tipos de cosas buenas continuaron ocurriendo. Era cierto que un sumo sacerdote había prohibido el ingreso al bosque durante 2 meses y que un trío de cazadores había desaparecido, pero esas cosas para él eran temas triviales. Aunque nunca encontraron el cuerpo del vampiro,
el rey Mirk le concedió una medalla como reconocimiento en su ayuda para subyugarlo. Como resultado, los señores de los territorios circundantes también habían venido a visitarlo, eliminando el apodo burlón que le habían puesto de «el señor del campo que solo sabe cómo hacer vino». Y en este nuevo año, el vino que había producido y las uvas que se utilizaban como su ingrediente habían resultado muy buenos. Por otro lado, el deterioro de la seguridad en los caminos gracias a los bandidos, y que había sido un dolor de cabeza para él en los últimos años, había desaparecido desde el principio del verano. Sintió cierta insatisfacción cuando se enteró que no había sido obra de algún aventurero, y de que mucho menos hubiera sido la obra de algún caballero que vigilaba los caminos, ya que el problema que concernía a los bandidos era algo serio, pero si al final todo terminó con una disputa entre los grupos de bandidos, era buen motivo para alegrarse. Por último, estaba su ascenso a barón. Aunque todavía no lo habían ascendido oficialmente, le había llegado la noticia extraoficial de que pronto recibiría un llamado, ordenándole que se dirigiera a la capital imperial del Imperio Armid. Esta era la baronía que había sido anhelada por su bisabuelo. Él sería el primer barón vestero, algo que solo él pudo conseguir. El cuasi barón vestero estaba convencido de eso, por lo que ahora pasaba su tiempo bebiendo cómodamente, y no le hubiera importado si en estos momentos la bebida en su copa hubiera sido vinagre en lugar de vino. Así de alegre se encontraba. En una noche turbia de verano, se veían sombras merodeando las paredes del muro exterior de Vegia. Entren, entren. Bandalieu, que había traído innumerables espíritus con él, los estaba haciendo entrar en las paredes exteriores, uno por uno. Si alguien hubiera visto su figura, no habría tenido ni idea de lo que Bandalieu estaba haciendo. A menos que otra persona tuviera la aptitud para aprender magia del atributo muerte o fuera un medium espiritual, no podría ver cómo los espíritus, que no se habían convertido en monstruos, realizaban una posesión. Si los guardias que tenían el turno de vigilar se hubieran dado cuenta, podrían haberle disparado a Bandalieu una flecha, pero su trabajo de por sí solo consistía en evitar que los demonios y bandidos ingresaran más allá del muro exterior, y no derrotar a los demonios y bandidos que salían y merodeaban los muros exteriores por la noche. Así que solo limitaron su vigilancia a las puertas y sus alrededores. Las posibilidades de que un niño pequeño se alejara del muro exterior durante la noche eran aún menos existentes. Tal vez, los aventureros con habilidades de percepción mágica o caballeros de guerra podrían haber percibido algo. Sin embargo, aunque el propio Bandalieu no se había percatado, su poder mágico, que pertenecía al atributo muerte, tenía la propiedad de ser difícilmente detectado por los demás. Por esta razón, cualquier habilidad de percepción mágica de nivel 1 y 2 no podrían darse cuenta de la presencia del poder mágico presente delante de ellas. Incluso si se trataran de habilidades de nivel 3 o superior, sería imposible que percibieran a Bandalieu, a menos que los que usaran dichas habilidades estuvieran muy concentrados. En el gremio de aventureros de Vegia, que no tenía cerca ninguna mazmorra o zona con demonios fuertes, ni aventureros que incluso pudieran ser buenos en dichas habilidades, solo contaban aventureros de rango D, por lo que no había entre ellos ninguno que pudiera adquirir una habilidad de percepción mágica de nivel 3 o superior. Después de que llegó a mitad de camino del muro exterior de Vegia, Bandalieu dejó salir un fuerte suspiro. Con esto todo debería estar preparado, me tomó 2 días, pero ya estoy listo para seguir adelante con esto. Todo lo que necesito hacer ahora es decir unas pocas palabras, y podremos obtener nuestra venganza, mamá. Por lo tanto, procederé mañana por la mañana. Al día siguiente, las personas del pueblo de Vegia fueron iluminadas por el amanecer del nuevo día, un día que no se sintió diferente del anterior, porque nadie notó nada. Pero en este día, el nombre de Vegia estaría destinado a resonar por todo el Imperio Armid, sin mencionar la nación del escudo Mirg. Sería recordado como el pueblo donde ocurrió aquel extraño incidente. Derrumbate.
El muro de piedra de 5 metros de altura, que había estado protegiendo al pueblo de los ataques de la peligrosa vida salvaje, de los bandidos, los goblins y otros monstruos, comenzó a hacer ruidos extraños. Justo cuando los guardias lo quedaron viendo extrañados, el muro exterior se derrumbó con un sonido estremecedor. Asterisco Boong. ¡Wow! Cuando pensaron que el muro solo se había derrumbado, comenzó a tomar forma y a levantarse adquiriendo una figura humanoide de 5 metros, que empezó a rugir como un espíritu maligno lleno de rencor. Luego, con fuertes pisadas comenzó a alejarse. ¿Qué está pasando? Capitán, el muro exterior se ha convertido en un golem. Ya sé, lo estoy viendo. Incluso cuando el capitán de los guardias les estaba gritando su respuesta, el muro exterior que se había convertido en un golem se continuó alejando del lugar que habían estado vigilando. ¿Qué hacen ahí parados y aturdidos? No se queden ahí y detengan al golem. Pero capitán, usted simplemente puede ir tras él sin armar un escándalo. Y si mejor escoge regresar a la ciudad, así no tiene que meterse con nosotros. Mientras el capitán tenía prisa y les gritaba en pánico, sus subordinados no parecían dispuestos a seguir sus órdenes. Pero era algo razonable. ¿Quién elegiría pararse y enfrentarse a un golem de 5 metros de altura, formado por piedras? En primer lugar, ¿qué se supone que deberían hacer los guardias con sus lanzas de hierro ante ese golem de piedra? Desde el punto de vista de los guardias en el suelo, no era irrazonable que dudaran de la cordura del capitán, al escuchar la orden que estaba gritando. Tontos, lo que se está alejando, es el muro exterior del pueblo. ¿Cómo vamos a proteger el pueblo si esa cosa se va? Cuando lo escucharon, incluso los guardias comunes se sorprendieron al percatarse de lo grave que era el problema. Sin el muro exterior, los jabalíes, los lobos y osos activos en las cercanías del pueblo, entrarían por la noche y se comerían los cultivos y el ganado, e incluso podrían terminar atacando a las personas. Los goblins y bandidos también podrían terminar atacando al pueblo en oleadas, como si sus números fueran infinitos. El número de guardias era suficiente para proteger el limitado número de puertas, pero era demasiado pequeño para proteger toda el área circundante al pueblo. Pero aun cuando se dieron cuenta de lo grave que era el problema, seguían pensando que no había nada que pudieran hacer al respecto. Tiene razón, pero yo no voy a hacer eso. Los guardias se llenaron de frustración, pero solo porque la situación que estaban enfrentando fuera grave no significaba que sus habilidades aumentarían en proporción a ella. Solo podían mirar la parte trasera del golem de piedra, perteneciente al muro exterior del pueblo, alejándose. El muro exterior, de repente se había convertido en un golem y se estaba alejando. Todos los habitantes de Veja habían podido notar la rareza, pero todos pensaron igual que los guardias, no había nada que pudieran hacer frente a la situación. El cuasi varón Vestero había quedado muy sorprendido, mientras que sus caballeros y soldados habían quedado consternados. En el gremio de aventureros, los habitantes del pueblo se presentaban en shock, mientras que los oficiales llegaban llenos de pánico y casi llorando para presentar solicitudes de emergencia. Pero el asunto no terminó ahí. El suelo se ha convertido en un golem. Ese es mi campo, mi querido viñedo, no me dejes. Espera, campo de trigo mío, no te vayas. El suelo donde habían estado creciendo los cultivos y los árboles se levantó convertido en golems, y se fueron detrás del golem de piedra, que ya estaba lejos del pueblo. Cuando los granjeros se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, empezaron a correr tras ellos con miradas desesperadas en sus rostros. Aunque el material que componía a estos nuevos golems era tierra, sería pedir demasiado que simples granjeros tuvieran el coraje para detener formas de vidas alquímicas más grandes que ellos, pero como granjeros que le habían dedicado sus vidas al campo no podían dejar que esos golems simplemente se les escaparan. Lo que querían reclamar era más que los cultivos y árboles que crecían sobre los golems,
Lo que los granjeros de verdad querían reclamar era la tierra que constituía los cuerpos de los golems, esa tierra era su vida. El factor más importante para la agricultura era el suelo. Para que el proceso de fructificación se diera, la tierra en la que habían sido cultivadas las plantas y que había sido fertilizada a través de los años, era lo más esencial. Una vez los golems se fueran, los granjeros tendrían que empezar a cuidar del suelo desde cero. Un proceso que tomaría más tiempo en Lambda que en la tierra, ya que en la tierra el fertilizante era fácil de adquirir. Los agricultores que se encargaban de los viñedos, tendrían que cultivar sus propios árboles desde el principio, por lo que para ellos las consecuencias de este suceso serían más serias y graves. Pero lo que estaba ocurriendo no se detuvo en los viñedos y árboles. Boa, la casa del señor del pueblo, su mansión se está derrumbando desde el segundo piso y se está convirtiendo en un golem tras otro. También está ocurriendo en el gremio de aventureros, tengo amigos allá. La mansión del señor del pueblo y el edificio del gremio de aventureros también comenzaron a transformarse en golems y empezaron a tratar de alejarse del pueblo. El movimiento de los golems era lento. Sin embargo, debido a sus grandes cuerpos, los pasos que podían dar eran muy amplios. Los hombres, los caballeros y los aventureros del pueblo intentaron perseguirlos para derrotarlos y recuperar los escombros que formaban parte de las estructuras de los edificios. Bandalieu en la distancia miraba la escena sintiéndose satisfecho. El muro exterior, los campos de cultivos, el gremio de aventureros y la mansión del señor. Para él fue difícil lograr que diversos espíritus habitaran en el interior de esos lugares y estructuras y lo esperaran. Solo el muro exterior le había tomado 2 días de trabajo en su transformación, y los campos, el edificio del gremio de aventureros y las otras estructuras le habían tomado 1 día cada una. Pero todo lo que tuvo que hacer después fue decir una palabra para que todo lo que estaba ocurriendo sucediera. Para Bandalieu era muy estimulante este juego de venganza, como si hubiera obtenido un éxito difícilmente ganado. Mira, mamá. Todos los que te insultaron y se rieron de ti, ahora gritan con expresiones desesperadas. El pueblo de Ebvegia murió cuando su muro exterior y estructura se convirtieron en golems y comenzaron a irse. Incluso si derrotaban a los golems y recuperaban los escombros de los edificios, tendrían que pasar un largo tiempo reparando el pueblo. Algunos de los escombros se volverían completamente inutilizables, e incluso si lograban recuperar la tierra de los golems, lo único que podían hacer era pasar un largo tiempo volviendo a reunir toda la tierra en los campos. A partir de ahora, Ebvegia tendría que pasar mucho tiempo reconstruyendo el alto y amplio muro exterior. De lo contrario, el pueblo no lograría sobrevivir en Lambda, donde existían monstruos y demonios peligrosos. Por supuesto, la seguridad del pueblo también tendría que ser reforzada mientras se realizaban las reconstrucciones. Tendrían que aumentar el número de soldados que cumplían el papel de guardias, presentar solicitudes para obtener la ayuda de los aventureros, contratar albañiles y obreros que supieran utilizar los materiales, emplear una gran cantidad de tiempo que no estuviera relacionado con la producción, sobre todo, gastar grandes sumas de dinero. El dinero tendría que ser reunido de solo 2.000 habitantes y las reservas del pueblo, incluso tendrían que utilizarse los fondos personales del cuasi barón Bestero para reconstruir la ciudad, aun si eso significaba posponer la reconstrucción de su propia mansión. Naturalmente, el cuasi barón tendría que pedirle ayuda a los gobernantes del reino Mirk, y con eso, su ascenso a barón quedaría fuera de toda consideración. Además, Bandalieu no había obviado el almacén de vinos del pueblo. Cuando llegó a los almacenes de vinos, lanzó el hechizo, corrupción, sobre todos los barriles del almacén, causando que todo el vino en su interior se pudriera. Además, utilizó su habilidad, esterilización, para matar a cada uno de los tipos de levadura que estaban almacenadas en el almacén. Hasta este momento nadie parecía haberse percatado de este segundo suceso, pero la industria de Ebvegia había sido completamente eliminada. Al pueblo le tomaría alrededor de 1 década volver a reconstruirla, 1 década,
algo que no sería chistoso bajo ningún motivo. Sí, mamá te lo agradece, Bandalieo. Ha debido ser difícil hacer todo esto por ti solo, ¿no? Tu mamá está satisfecha con esta gentil venganza. El espíritu de Darcia le dio una mirada llena de amor a su pequeño y amado hijo, que poseía enormes poderes mágicos. Habría muchas personas que no estarían de acuerdo con llamar estos sucesos una gentil venganza. Sin embargo, ella tenía razón en llamarla así, considerando las habilidades y el enorme poder mágico que poseía Bandalieu, podría decirse que lo que hizo con el pueblo fue gentil. Si Bandalieu hubiera hecho que el golem del muro exterior, en lugar de alejarse del pueblo, lo atravesara, podría haber causado mucho daño en el pueblo y generado muchas bajas militares y civiles. Si se añadían a la mezcla a los golems que surgieron de las otras dos estructuras más grandes del pueblo, como lo fueron el gremio de aventureros y la mansión del señor, habría podido destruirlo todo. Después de tanto tiempo de la partida del sumo sacerdote Gorani Hines, el líder de las cuchillas de 5 colores, le hubiera sido posible a Bandalieu destruir todo el pueblo. Bandalieu también tenía otras formas de lograr una venganza más cruel, como por ejemplo, envenenar el pozo de agua del pueblo con el hechizo, veneno mortal, o simplemente propagar enfermedades con el hechizo, enfermedad. Si Bandalieu de verdad hubiera querido, podría haber asesinado a todos los habitantes de Epegia. Darcia había pensado que su pequeño Bandalieu había sido muy gentil con solo derribar el muro exterior cuando llegara la mañana del día siguiente, en lugar de haberlo hecho durante la noche. Lo que les hiciste fue lo mismo que ellos me hicieron a mí. Bandalieu no negó ni afirmó las palabras de Darcia. Al mismo tiempo que no tenía la intención de mostrarles piedad a los habitantes del pueblo. Para él, no había ni una sola persona inocente en Epegia. A sus ojos, cada uno de ellos era un pecador que se había reído cuando se llevó a cabo el espectáculo de ejecución de su mamá. Sí, les hice lo mismo. Ahora pasaré los próximos años, tal vez décadas, intentando conseguir un cuerpo que sea adecuado para ti, mamá. Será difícil, pero crearé un nuevo cuerpo para tu alma. Así que las personas de este pueblo solo necesitarán trabajar igual de duro que yo, durante unos años o décadas, si quieren volver a recuperar sus vidas. Nadie había sido asesinado directamente por estos sucesos. Y eso era un resultado natural, ya que el golem del muro exterior y los golems que se crearon con los derrumbes de las estructuras del pueblo, solo continuaron cumpliendo la orden de alejarse de este sin defenderse. Por lo tanto, las personas de Epegia solo podían recuperar cosas rotas. Ya veo, les has dado una oportunidad, mi pequeño Bandalieu realmente es un chico amable después de todo. The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time Volume 1 Capítulo 2 Parte 9 Novela ligera. Dependiendo del punto de vista, se podría decir que Bandalieu causó daños que no podrían ser recuperados a menos que los habitantes del pueblo se dedicaran a ellos durante décadas. Sin embargo, Darcia, ya fascinada por los efectos de atracción del atributo muerte, no tenía ninguna intención de señalar ese detalle. Bandalieu cerró levemente sus ojos cuando percibió la caricia proveniente de la mano de Darcia, aunque no lo hubiera tocado en realidad. Bien, podemos irnos ahora. Pájaro óseo, por favor. ¿Qué? Con un chillido parecido al de una persona estrangulada, el pájaro óseo, que se había promocionado a ave fantasma, extendió sus alas espirituales. Bandalieu metió el pequeño fragmento de hueso de su madre Darcia en su bolsillo, y se sujetó a las patas del ave fantasmal. Las alas espirituales en colores azul y blanco del ave fantasmal, lo envolvieron, y cuando las agitó voló junto a Bandalieu hacia el carruaje que los esperaba en la distancia. Estado. Nombre, Bandalieu. Raza, vampiro, elfo oscuro mestizo. Edad, 1 año. Segundo nombre, ninguno. Profesión, ninguna. Nivel, 100. Historial de trabajo, ninguno.
Valores de habilidad. Vitalidad, 34. Magia, 100001247. Potencia, 32. Agilidad, 7. Fuerza, 33. Inteligencia, 45. Habilidades pasivas. Poder monstruoso, nivel 1. Regeneración rápida, nivel 2. Magia del atributo muerte, nivel 3. Resistencia a los estados anormales, nivel 3. Resistencia mágica, nivel 1. Visión nocturna. Contaminación mental, nivel 10. Atracción del atributo muerte, nivel 2. Sentido del peligro, muerte. Encantamientos cortos, nivel 1. Habilidades activas. Chupasangre, nivel 3. Superador de límites, nivel 2. Creación alquímica de golems, nivel 3, elevada. Maldición. Incapaz de utilizar la experiencia de su vida pasada. Profesiones existentes no disponibles. No puede obtener experiencia por sí solo. Estado. Nombre, pájaro óseo. Rango, 3. Especie, ave fantasmal. Nivel, 17. Habilidades pasivas. Visión nocturna. Cuerpo espiritual, nivel 1, nueva. Poder monstruoso, nivel 1, nueva. Habilidades activas. Pasos sigilosos, nivel 1, nueva. Vuelo a alta velocidad, nivel 1, nueva. Después de la misteriosa transformación del muro exterior en un golem, Ebvegia enfocó la energía de sus habitantes en obras públicas a gran escala para la reconstrucción del pueblo. El gremio de aventureros estaba intentando ayudar al pueblo, enfrentando los problemas de seguridad mientras aprovechaban la nueva marea de aventureros de rango E, y al mismo tiempo la nación del escudo Mirg estaba enviándole solicitudes a renombrados magos y aventureros para que investigaran lo ocurrido. Mientras todo esto sucedía, el verdadero culpable estaba disfrutando un viaje en carruaje. Vandalieu descansaba en la parte trasera del carruaje, sobre la piel de una bestia. Esta estaba arreglada de tal manera que daba la forma de un cojín, mientras escuchaba el zumbido de los insectos y se murmuraba para sí mismo que ya era hora de que llegara el otoño. Ahora que caigo en cuenta, esta es la primera vez que realizo un viaje. Para ser más precisos, en la Tierra, Vandalieu había ido a una excursión escolar, pero el barco en el que iba explotó durante el camino y terminó ahogándose, así que no lo podía considerarlo un viaje ni siquiera en broma. Además, Vandalieu podía recordar que las experiencias previas a la explosión no habían sido muy divertidas. Ahora que estoy pensando en viajes. Mi destino es un lugar diferente, podré hacer nuevas experiencias, veré paisajes inusuales, probaré comidas deliciosas, charlaré con mi familia y amigos. No, esto no es como aquella excursión, este es un verdadero viaje. ¿Cuál es la diferencia entre una excursión y viajar? El propósito de una excursión es la meta, no los placeres de viajar. Sé que algo más decía el diccionario de la Tierra. Oh, ya veo. Mi pequeño Vandalieu ya sabe más que su madre. Darcia parecía sentirse feliz, escuchando a Vandalieu. Si solo se le prestara atención a la charla, la escena podría considerarse como un divertido viaje entre madre e hijo. Sin embargo, la madre era el espíritu de una elfa oscura con su cuerpo espiritual débilmente brillante y con múltiples cicatrices debido a la miserable tortura que le dieron en vida. Y el niño era un vampiro de 1 año de edad, que tenía una presencia aún menos perceptible que la del espíritu que lo acompañaba. Sus ojos eran brillantes y de colores diferentes,
Uno era púrpura azulado y el otro carmesí, ambos brillaban en el interior del oscuro carruaje. El carruaje en el que viajaban esos dos seres era un no muerto de rango 2, carruaje maldito, el cual tenía la capacidad de hacer que giraran sus ruedas sin caballos que tiraran de él y sin que una persona lo condujera. Por encima del carruaje se encontraba haciendo guardia, el Ave Fantasmo, un no muerto de rango 3 con un cuerpo compuesto de nada más que huesos, los cuales estaban envueltos en un cuerpo espiritual de colores azul y blanco. Y escoltando el carruaje por todos los flancos se encontraban una figura humanoide, compuesta de huesos de la especie, guerrero esqueleto, un oso óseo, monos y lobos óseos, de la especie, bestia de hueso, todos pertenecientes a la clase de no muertos de rango 3. Si alguien viera cómo un grupo conformado por todos estos seres avanzaba durante la noche, lo llamaría la marcha de los demonios, sin dudarlo, aunque sus números fueran inferiores a 100, no dejarían de ser una pesadilla demoníaca para cualquiera. Si hubiese aventureros cerca, tendrían que enfrentarlos o huir. Creo que ya es hora de que me vaya a dormir, y ustedes deben esconderse en algún lugar, antes de que el cielo comience a iluminarse. Siendo consciente de su situación, Bandalieu y sus no muertos habían estado viajando por los caminos durante la noche. Su objetivo era el reino Orbaum, un reino que se había mantenido en guerra con el Imperio Armid durante cientos de años. Inicialmente, Bandalieu había planeado dirigirse a la aldea de los Elfos Oscuros, donde su madre Darcia había nacido y crecido, pero esa idea había sido detenida por la propia Darcia. Puede que sea mejor que no vayas aún a la aldea de tu madre. Debido a que he muerto, no tengo forma de probarles que tú eres mi hijo, y no sé si todos creerían mis palabras en esta forma. Debido a que la piel de Bandalieu era tan blanca como la de un hombre muerto. Y aunque sus orejas eran puntiagudas, su color de piel sería lo que haría que uno de sus padres no pareciera ser un elfo oscuro. Según Darcia, las relaciones entre los elfos y los elfos oscuros no eran muy buenas en Lambda. Algunas tribus de elfos eran amistosas con los elfos oscuros, pero esas tribus eran una minoría, muchas de las otras tribus de elfos odiaban a los elfos oscuros, tachándolos como los sucios elfos engendrados por vida. Por lo que Bandalieu no tenía que gastar su energía mental adivinando qué tipos de sentimientos tenían los elfos oscuros con aquellos que los odiaban. Si Darcia misma hubiera estado presente, los elfos oscuros le creerían, pero desafortunadamente ya estaba muerta. Y aunque existía como un espíritu, solo aquellos que tuvieran raras profesiones como psíquico o medium, exceptuando a Bandalieu, podrían verla y escucharla. Además, no sé si me perdonarían por estar con tu padre. Ya que tu padre era el vampiro subordinado de un vampiro de sangre pura que cree en un dios malvado. Los elfos oscuros eran una raza creada por vida, y como muchas otras razas creadas por ella, le eran devotos a vida y a los espíritus. Por ello no tenían problemas en interactuar y relacionarse con otras tribus creadas por la diosa. Así que naturalmente, eran amistosos con los vampiros y los vampiros, pero esta reacción venía suponiendo que estas nuevas tribus no creyeran en otros dioses como Arda y los dioses malvados. También podían relacionarse con las razas creadas a partir de los demonios, como lo fueron las lamias y los sillas, ya que podían coexistir con su domador cumpliendo el papel de subordinado, algo que no era considerado un problema. Sin embargo, todos los que estuvieran del lado de los dioses malvados que acompañaron al rey demonio eran tachados como enemigos permanentes. Todos los que creyeran en ellos eran traidores, y sería con todos, incluso si eran tribus creadas por vida. Este parece ser un mundo muy difícil, mamá. Lo es, por eso creo que la mejor idea es que nos dirijamos al reino Orbaum. El reino Orbaum era una gran potencia, y tenía el poder suficiente para dividir en dos todo el continente, Vaangaya, junto con el Imperio Armid. La forma del continente, Vaangaya, era descrita como el martillo de Santark, es decir, tenía la forma de una T. Se decía que en la parte del mango había sido el lugar donde el héroe caído Sakkar había llegado al final de su vida por segunda vez. Esta zona estaba repleta de cordilleras e innumerables nidos demoníacos,
La mayor parte de ese lado del continente era tierra inexplorada, una tierra en la que incluso los aventureros más poderosos no habían colocado un pie. En cambio, la parte del mazo había sido dividida por el Imperio Armid al oeste y el Reino Orbaum al este, quienes se habían mantenido luchando por la unificación del continente durante cientos de años. El Reino Orbaum, al que se dirigían actualmente, había nacido de una alianza entre naciones orientales pequeñas y medianas que buscaban contrarrestar el creciente poder del Imperio Armid hacía 500 años. Sin embargo, como originalmente era un conjunto de varias naciones, se creó un sistema electoral llamado Sistema Real. Para resumirlo, las familias reales que se habían unido a la alianza habían sido nombradas duques, mientras que el rey que dirigiría al reino sería elegido entre ellas. El mandato de cada rey solo duraría 10 años, y la reelección era posible solo por una segunda vez. Por lo que el mandato real era de unos 20 años, ya que en la mayoría de los casos el rey sería reelecto. Como consecuencia de los mandatos cambiantes, la política cambiaría dependiendo del carácter y los ideales del rey electo, por lo que la influencia de Arda, el dios de la ley y el orden, como religión de la nación enemiga, era muy débil. Algunos de los duques del reino son en realidad bestias y gigantes, así que seguro estarán bien con que mi pequeño Vandalieu sea un vampiro. Darcia nunca había estado en el reino Orbaum, así que no podía estar segura de lo que ella misma dijo, pero sí estaba segura de que entre los que escogían al rey estaban duques bestias y gigantes, así que ella podía tener una idea de que el tratamiento que recibirían las tribus creadas por vida sería diferente al del Imperio Armid. Pero el camino para dirigirse al reino Orbaum no era directo y corto. E incluso, durante este momento en que realizaban su viaje pudieron obtener información de que una nueva guerra se estaba gestando entre el reino Orbaum y el Imperio Armid. Bueno, esta información es por ahora información clasificada, por lo que es tratada como una información nacional, especial y de alto secreto. Esta información la había obtenido Vandalieu del espíritu de un agente de inteligencia del Imperio Armid, un agente que recientemente había muerto. Para ser honesto consigo mismo, Vandalieu tampoco estaba seguro si debía confiar en la veracidad y el tiempo que tenía esta información, ya que para él sería insoportable acercarse a la frontera entre el reino vasallo, Mirk, y el reino Orbaum, en pleno inicio de la guerra. Él tendría que burlar la frontera justo cuando la seguridad estaba en su momento más alto, y porque no tenía la confianza de lograr salir secretamente de la nación. Si lo atrapaban le sería difícil demostrar que no era un espía, eso claro, si es que lo atrapaban y lo mantenían con vida. En primer lugar, desde el punto de vista de los soldados, solo verían un grupo de no muertos. Un grupo que no tendría la presencia de un domador de monstruos, por lo que no habría dudas de que cuando los vieran reaccionarían con un «vamos a derrotarlos primero», en lugar de «vamos a escuchar qué tienen que decir por el momento». Si tengo suerte, mis no muertos me protegerán, pero no que quiero que los destruyan ya que me ha costado mucho entrenarlos, y tampoco sé qué podrían hacer si lograran encontrar el espíritu de mi madre. Vandalieu ahora era un niño de 1 año y 2 meses, así que mientras no fuera atacado por ataques mágicos a distancia estaría protegido, pero sus no muertos no. En el caso de Darcia, lo más seguro es que no habría ningún soldado con la profesión de medium que la escuchara, por lo que lo más seguro es que agarraran sus restos y los enterraran, algo que podría hacer que esta vez sí desapareciera por completo. Será más difícil cruzar las cordilleras y los nidos demoníacos, pero es una opción mucho mejor que ser visto por los ojos humanos. A menudo este pensamiento era común en la Tierra, donde había un dicho que decía que lo que más le debería temer una persona es a otra persona. Por lo que Vandalieu vio su situación descrita con ese mismo dicho. Una razón por la que Vandalieu no había decidido entrenar golems o no muertos de tipo zombie hasta ahora, fue porque estaba pensando en las circunstancias de este viaje. Los golems eran lentos para moverse y sus tamaños los hacían destacar por la noche, incluso si eran cubiertos. Los zombies también eran lentos. Algunos zombies podían ser como los de las películas de la Tierra, donde tenían grandes capacidades atléticas, pero la ficción era ficción.
Sin embargo, este mundo era uno de pura fantasía, por lo que dicha ficción podría volverse realidad aquí en Lambda. Además, en el caso de los zombies, Vandalieu solo podía utilizar los cadáveres de los bandidos y del grupo de Orby como objetos de posesión, pero sus rostros eran algo que no quería ver todo el tiempo. Por eso, el grupo de Vandalieu solo estaba conformado por no muertos compuestos solo de huesos. El viaje de Vandalieu y su grupo transcurrió sin problemas, exceptuando el hecho de que no podían moverse durante el día. Su viaje consistía en salir de los caminos cuando el sol saliera y ocultarse en el bosque, y luego regresar al camino cuando el sol se pusiera. Cuando encontraba un grupo de aventureros o vendedores ambulantes acampando cerca de los caminos durante la noche, saldrían del camino sin dudarlo, y si se encontraban puestos de guardias o fuertes que vigilaran los caminos, continuaría su viaje por el bosque. Incluso cuando el viaje de Vandalieu iba bien, su velocidad era menos de la mitad del ritmo que tendrían los viajeros ordinarios, pero eso era de esperarse. No puedo esperar a que llegue el momento en el que pueda viajar por los caminos de forma rápida y majestuosa. Eso era lo que pensaba Vandalieu. Él pensaba que no había hecho nada malo, excepto la venganza que llevó a cabo. Cuando se salía del camino, no podía dejar de estar alerta de los ataques de las bestias salvajes, monstruos, demonios y bandidos, aunque por la zona hubiese pocos. Las bestias y bandidos no se continuaron acercando cuando vieron las apariencias del hombre y los monos óseos protegiendo el carruaje. Las bestias como lobos y osos salvajes le temerían instintivamente a los monstruos incluyendo a los no muertos, solo si eran más débiles que ellos. Lo mismo ocurría con los bandidos. Ellos evitarían a los monstruos y se enfocarían en los comerciantes y viajeros. Por supuesto, si los bandidos derrotaban monstruos podían obtener ganancias de los materiales que recolectaran de ellos y, dependiendo del rango del monstruo, podían esperar ganar incluso más dinero. Sin embargo, si los bandidos hubieran tenido la habilidad de derrotar monstruos en un primer lugar no se habrían dedicado al robo y asesinato, y así que se habrían vuelto aventureros. Y en el caso de los mismos monstruos y demonios, no había casi ninguno al que le gustara atacar no muertos, de hecho ni siquiera atacarían a los no muertos de las especies más básicas, como los huesos vivientes. La razón es que no tendrían nada que obtener de ellos, porque los esqueletos no tenían nada en sus cuerpos que se pudiera comer. Los monstruos y demonios sí podrían atacarlos por otras razones, como disputas territoriales y en autodefensa, pero como Vandalieu y sus no muertos no se habían adentrado en sus propios hábitats y territorios, solo podían verlos como llegaban y se iban. Roar. Bueno, de vez en cuando habría un monstruo con un pésimo instinto. Un lobo óseo mordió sin piedad al goblin que vino a atacarlos, dejándolo con una respiración igual a la de un insecto, cuando lo soltó lo dejó debajo de las ruedas del carruaje. Entonces, con un sonido de crujido, la cabeza del goblin fue aplastada. Últimamente, ya no pueden subir niveles matando goblins. Vandalieu pronto se olvidó del goblin y lo dejó atrás. Sin mencionar la recolección de su oreja derecha, ni siquiera le interesó buscar la piedra mágica. Cuando Vandalieu le había preguntado a Darcia sobre las piedras mágicas, ella le había dicho que la posibilidad de encontrar una en un monstruo de bajo rango era de 1 entre 100, por lo que incluso los aventureros avanzados a menudo ignoraban a los goblins, aun si hubieran asesinado muchos de ellos. Ya sabiendo esto, Vandalieu decidió continuar su camino sin detenerse. Lo que más le preocupaba y le interesaba ahora era la creciente dificultad con la que estaban subiendo de nivel sus no muertos. Cuando los no muertos estaban en el rango 1 matar un solo goblin aumentaría sus niveles, pero ahora, no importaba cuántos goblins mataran, no subirían un solo nivel. El carruaje maldito seguía subiendo de nivel poco a poco mientras los atropellaba, pero los lobos óseos de rango 3 no progresarían. Parece que tengo que seguir cazando bandidos después de todo. Me gustaría que el carruaje maldito subiera al rango 3 antes de cruzar la cordillera. Vandalieu, entre la gente normal,
el rango 3 es considerado como un rango bastante fuerte, ¿sabes? Incluso si el carruaje permaneciera en el rango 2, no importaría si fuera atacado por una gran cantidad de personas comunes, porque no podrían hacerle nada. En el rango 2, el nivel de amenaza de un monstruo o demonio era tal que no importaba cuántas personas comunes se reunieran para hacerle frente, solo serían aplastadas unilateralmente. Por lo menos, era algo que se podía presumir ante las personas comunes de Vegia y sus guardias, quienes eran conocidos por la gran fuerza de sus brazos. Pero mamá, no habrán personas comunes en los lugares por donde pasaremos, y como yo no puedo mostrar mucha fuerza en este momento, quiero que mis compañeros sean lo suficientemente fuertes para hacerle frente a cualquier situación. Tienes razón en eso, pero mi pequeño Vandalieu también puede crear golems en poco tiempo, por lo que aún estaría bien. Esta madre parecía haberse vuelto muy optimista después de su muerte. El Imperio Armid se había originado hace mucho tiempo, partiendo con los descendientes del héroe Beowulf, que había llegado a este mundo bajo la guía de los dioses. Tan solo 10 días después de haber descendido en Lambda, el héroe Beowulf había luchado con valentía liderando a las personas de un pueblo que habían sido superadas en número por el ejército de demonios bajo el mando del rey demonio, derrotó a un dragón y rescató a la princesa cautiva, quien más tarde se convirtió en su primera esposa. Un mes después, se enfrentó al ejército de los gigantes en una guerra a gran escala. Después de esa guerra conoció a su segunda esposa. 6 meses después, junto con la sacerdotisa de Lambda, luchó y ganó mientras se defendía de los caballeros oscuros enviados por el rey demonio. Después de esta lucha la sacerdotisa se convirtió en su tercera esposa. Y finalmente, 10 años después, derrotó al rey demonio y trajo la paz al mundo mientras se lamentaba por los héroes caídos como Sakkar y sus amigos, y junto con los otros héroes supervivientes, ayudó a reconstruir al mundo con sabiduría. Gran parte de la sabiduría de los héroes ya se ha perdido, pero lo que quedó de ellos fueron los caracteres comunes utilizados en Lambda, como el hiragana, el katakana y los kanjis. Por ello Armid, el primer pueblo en reconstrucción conocido como el pueblo del Renacimiento, se convirtió en el predecesor del Imperio Armid. Decenas de miles de años más tarde, Balmid, el gran primer emperador del Imperio Armid, fue considerado descendiente directo del héroe Beowulf. ¡Qué falso y desagradable! Vandalieu cerró el libro que había estado leyendo y que había encontrado mezclado entre los botines de los bandidos, tirándolo bruscamente. En Lambda no existía un sistema de impresión de ningún tipo, por lo que todos los libros estaban hechos de manuscritos. Así que por lo tanto, eran considerados un gran lujo. Sin embargo, Vandalieu no le pudo encontrar ni una moneda de cobre como valor a la historia que estaba escrita allí, y que relataba los eventos que involucraban al héroe Beowulf, el héroe fundador del Imperio Armid, y su relación con Balmid, el primer emperador. En primer lugar, se notaba que toda la historia era falsa. Ni siquiera se aclaraba cómo el primer emperador del Imperio Armid era descendiente directo de Beowulf, no se mencionaba ninguna evidencia. Vandalieu tampoco pensó que el que escribió esto tuviera el conocimiento de sus antepasados de hace 100.000 años. El mismo libro hablaba sobre la vida del héroe como un asunto del destino o un sueño profético, o como si el que lo hubiera escrito hubiese tenido una visión del héroe donde le contaba su historia, sin decirse en ningún momento de qué situación se trataba. En segundo lugar, Vandalieu se sentía incómodo con la gran envidia que estaba sintiendo. En los pensamientos de Vandalieu, el héroe Beowulf fue probablemente un tipo que debía llamarse Suzuki en Japón. Tan pronto como llegó a Lambda debió haber demostrado su habilidad tramposa o algo parecido, porque 10 días después de su llegada derrotó a un dragón y rescató a la princesa que tenía cautiva, un evento que lo convirtió rápidamente en el héroe asesino de dragones. Después de eso parecía haberse unido a una orden de guerreros en un tiempo que iba de 1 mes a 6 meses, logrando así convertirse en un gran héroe después de 10 años. Así que Vandalieu no podía evitar pensar, ¿qué hubiera pasado si en su lugar hubiera sido él? 1 año y 3 meses después de su nacimiento. La única persona que le había hablado del sexo opuesto había sido su madre.
Pensado en eso, Bandalieu no creía que pudiera convertirse en un héroe ni siquiera después de 10 años. Por supuesto, ese héroe llamado Suzuki debió haber tenido sus propias dificultades y penas, pero aún así sobrevivió a una guerra que amenazaba su vida. Sin embargo, Bandalieu no podía evitar que esto le recordara que había una diferencia entre recibir bendiciones de un dios y recibir una maldición en lugar de una bendición, había mucha diferencia. Todo esto es culpa de Rodcorte. Bueno, puede que sea culpa de ese dios Rodcorte. Pero tu mamá está agradecida con él. Agradecida de que ese dios me hubiera concedido a mi pequeño Bandalieu como mi hijo. Mamá. El corazón de Bandalieu, que parecía estar agrietándose, se curó. De hecho, Bandalieu reconsideró un poco sus pensamientos y le agradeció un poco a Rodcorte que le hubiera dado a Darcia como madre. Sin embargo, si no hubiera sido por la maldición que le impuso Rodcorte, Bandalieu ya habría sido capaz de utilizar su magia del atributo muerte al mismo nivel que tenía antes de su segunda muerte en origen. De haber sido así, podría haber creado incontables golems a voluntad, controlar numerosos espíritus y convertir libremente todos los lagos en veneno mortal, o purificar dichos venenos mortales de las fuentes de agua dulce. Si todo hubiera sido así, no habrían matado a Darcia. Cuando los pensamientos de Bandalieu llegaron a ese punto, esa gratitud que sintió, se borró. Justo cuando Bandalieu estaba atrapado en sus pensamientos, el carruaje que avanzaba por el camino, evitando los ojos de las personas, se detuvo de repente. ¿Qué pasa? Bandalieu pudo sentir por su habilidad mágica, sentido del peligro, muerte, que no estaba enfrentando ninguna situación peligrosa, como estar rodeado por múltiples enemigos o la presencia de un poderoso monstruo delante de su grupo. Esto se debía a que esa habilidad no solo era capaz de detectar hongos y plantas venenosas, sino también las auras peligrosas que emitían tanto los monstruos como demonios y seres humanos. Después de verificar que no había ningún peligro, Bandalieu miró por la ventana para ver qué era lo que había hecho que su grupo se detuviera, y pudo observar algo parecido a una puerta que conducía a algún lugar bajo tierra. ¿Una puerta, acaso es un escondite para los botines de algún grupo de bandidos? No, parece estar muy bien elaborada. ¿Serán las ruinas de alguna estructura? La identidad de la puerta fue aclarada por Sam, quien se lo dijo a Bandalieu cuando lo vio inclinando la cabeza lleno de dudas. Joven amo, ¿no es esto una mazmorra? ¿Una mazmorra? Sí, una mazmorra. Aunque Bandalieu no pudo ver bien lo que tenían por delante, sus dudas se despejaron al escuchar la firme respuesta de Sam. Mazmorra. Originalmente eran instalaciones especiales de cría creadas por el rey demonio para aumentar los números de demonios bajo su mando en un corto periodo y así fortalecer el poder de su ejército. Posteriormente a la derrota del rey demonio, estos lugares se transformaron en sitios donde los humanos y otras razas podrían entrenarse y obtener tesoros, que eran creados gracias a la influencia del poder divino del dios de la magia y el tiempo, Recreant. Básicamente, el principio para que el nacimiento de una mazmorra sucediera consistía en que un lugar tenía que estar bajo la influencia de una cierta cantidad de poder mágico durante un largo periodo de tiempo. Solo así existiría una pequeña probabilidad para que nacieran. La estructura, el tamaño y el riesgo variarían de una mazmorra a otra. Las reglas que permitían sus funcionamientos no habían sido descubiertas ni siquiera en la actualidad, incluso después de que ya habían pasado 100.000 años desde la creación de la primera mazmorra. Hay mazmorras que no se pueden distinguir de cuevas ordinarias, las cuales solo pueden tener un piso y engendrar demonios y monstruos débiles como los goblins, y hay mazmorras tan vastas que pueden tener hasta 100 pisos. Estas mazmorras engendran monstruos mucho más avanzados con los que incluso los aventureros de rango A tienen dificultades al luchar. Y como la principal condición para su nacimiento es la influencia del poder mágico, la mayoría de las mazmorras se encuentran en puntos demoníacos de convergencia mágica. ¿Hay un punto demoníaco de convergencia mágica aquí? Probablemente no. Si fuera así, este lugar tendría muchos más monstruos y demonios.
Tal vez su surgimiento fue uno que discrepa con las condiciones que permiten sus nacimientos en los territorios de los demonios. De hecho era tal y como planteaba Darcia, aunque raras veces ocurría, si había mazmorras que nacían en bosques ordinarios y pastizales. Sin embargo, en esos casos el rango de peligro de dichas mazmorras era bastante bajo. Pero por otro lado, cuando estas mazmorras pasaban demasiado tiempo sin descubrirse, el número creciente de monstruos y demonios en su interior se terminaría desbordando al mundo exterior. Esto transformaría el entorno que rodeaba la mazmorra en uno que no sería diferente al de un nido demoníaco. Lambda tenía nidos demoníacos donde esto sucedió en varias ocasiones. De hecho, gran parte del continente y el área marítima que lo bordeaba se habían convertido en nidos demoníacos por culpa de estos sucesos. Oh, entonces hay muchos monstruos y demonios en su interior que no son tan fuertes, ¿verdad? Si nos fijamos en la hierba frente a la puerta, se puede concluir que ya ha pasado mucho tiempo desde que los aventureros entraron por última vez. Muy bien, entremos en ella. Mazmorra. Vandalío estaba encantado con escuchar el término más utilizado en las historias de fantasía, era un símbolo de aventuras. Y aunque Vandalío se sentía así, en realidad serían los no muertos los que se aventurarían en su interior y lucharían. Era inevitable, después de todo, Vandalío seguía siendo un niño de 1 año y 3 meses.